platicarnos sobre el último reporte del World Economic Forum 2023 sobre los riesgos globales. Gerardo, muy buenos días, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, Verónica. Pues muy bien, y pues con este análisis, el World Economic Forum o el Foro Económico de Davos, como se conoce comúnmente, Sí, sí. organiza en febrero de cada año, salvo por la pandemia, este gran encuentro de los principales líderes económicos y políticos del mundo. Sí. Y lo que hace el Foro Económico, Verónica, es más o menos entre septiembre y octubre del año inmediato anterior, Sí. manda cuestionarios a las principales empresas y analistas políticos en los gobiernos y hace esta proyección, esta bola de cristal de cómo vendrá el año inmediato siguiente. Y lo que hace también este foro es calcular las tendencias a 10 años. Ok. Déjame enumerarte los riesgos, si me lo permites, Verónica. Por Sí. favor, claro. Mira, para los próximos 2 años, la inflación internacional es la principal amenaza, el principal riesgo para el mundo. Le siguen los desastres naturales y eventos climáticos. En tercer lugar, y no es menor, confrontaciones geopolíticas. ¿A qué se refiere? Obviamente, el conflicto entre Ucrania y Rusia y la participación de otros países como Estados Unidos y la OTAN que están financiando, pero la confrontación geopolítica más importante, por supuesto, es China versus Estados Unidos, en donde Claro. México está inmerso, Verónica. Efectivamente, Gerardo, pues importantes estos temas que nos ocupan al mundo y lo que comentabas de este Foro Económico Mundial que ya pues cumple, si no me equivoco, más de medio siglo, que se retoma de manera presencial precisamente después de 2 años de adaptar su formato por los temas de pandemia. Esto fue allá en Suiza. Y preguntarte, en esta convergencia de líderes mundiales, de pensadores contemporáneos, de expertos y líderes también de la industria, ¿cómo observas esta coyuntura mundial y cómo calificarías también pues, las ideas que se plantearon? Es decir, ¿cuál es tu mirada sobre esta agenda que ya nos compartías de los temas más prioritarios? Mira, a los líderes globales económicos y políticos, lo que más les asusta, lo que más ven riesgo, Ujú. es el tema climático, y de medio ambiente. Para los Sí. próximos 10 años, las primeras cuatro riesgos es el error o el problema de mitigar el cambio climático, también los desastres naturales, pero algo que le pega mucho a México, la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad. Ujú. Y en un quinto lugar, otro tema que le pega a México, migración involuntaria. Estos fenómenos que estamos viendo con Estados Unidos, por ejemplo, que recibió el año pasado, que detuvieron a más de 2 millones de inmigrantes en su frontera y que también está afectando a México, Verónica. Sin duda alguna, son temas que, pues, por supuesto, en los últimos meses, sobre todo antes de concluir el año, los hemos escuchado y que continúan en la mesa. Ahora, ¿qué participación también tuvieron algunos líderes, ya no decir de México? Creo que México incluso no participó, tú me lo dirás ahora, pero en el tema, pues, América en general, ¿qué tantos opiniones, comentarios y qué se abordó respecto a este lado del mundo en este foro? América Latina entra en varios de estos temas. En la parte de Sí. migración, preocupa mucho la migración desde Centroamérica, preocupa también la inestabilidad en algunos países de la región, sobre todo Venezuela, Perú, Ecuador también, que hace un par de años tuvo una crisis política muy importante. Entonces, estos temas están discutiéndose en estas semanas ahí en Suiza, Verónica. Muy bien. Gerardo, ¿y para quiénes resulta más atractivo este foro de discusión? ¿A quiénes favorece también? ¿Qué tendencias podría llegar a impactar también? ¿Y cuándo podríamos comenzar a ver efectos o resultados de este foro? ¿Qué tan efectivo ha sido? Mira, de entrada, este reporte nada más, Verónica, es sumamente esperado Ujú. por los analistas de riesgos en las empresas, pero también en los gobiernos. Con esto también van calibrando las agendas nacionales de riesgo y su perspectiva futura. El Foro Económico Mundial de Davos, hay que reconocerlo, tiene una perspectiva liberal absolutamente. Mm. Sin embargo, en los últimos años han incorporado temas como la cohesión social, el tema de la pobreza en sus análisis. Y esto no es menor también porque afecta
a los países, Verónica. Y en temas económicos, Gerardo, también, ¿cómo podría impactar y a quiénes sería pues más enfocado, digamos, o quiénes tendrían mayores acciones a partir de esto? Mira, yo creo que hay que socializar estos reportes porque primero se liberan para quienes lo pagan, ¿no? Para los socios del Foro Económico Mundial de Davos, hay que reconocerlo. Pero una vez que lo liberan, tenemos que analizarlos en espacios como el del Heraldo, televisión, ¿no? Porque han sido también prospectivas económicas que se han cumplido. Por ejemplo, Verónica, a mí me preocupa mucho no solamente el tema de la inflación, también habla de la proliferación de actividades económicas ilícitas, el narcotráfico y también el colapso sistemático de la cadena de producción. Entonces, todo esto tenemos que verlo, la crisis de la deuda para algunos países, por ejemplo, para Estados Unidos, o el colapso de alguna otra industria o servicios, por ejemplo, el tema inmobiliario. Entonces, hay que estar muy atentos de este tipo de reportes y socializarlos con auditorios más amplios. Efectivamente, y bueno, máxime ahora en el contexto en el cual nos encontramos y importante también estos temas, tanto geopolíticos también, temas medioambientales, etcétera, pues que son el punto de partida y que esperemos también que en este reencuentro después de 2 años, ahora de manera presencial, pues ya se puedan tomar y dirigir ejes y acciones importantes que puedan hacer cambios en estos temas principales que ya nos compartías, Gerardo. ¿Algo más que te gustaría comentarnos antes de despedirnos? Sí, mira, este reporte habla también de una crisis del deterioro de la salud mental, ¿no? Qué Producto de la importante. pandemia y estos Sí. nuevos cambios, ¿no? Ujú. No es menor. ¿Qué se abordó al respecto? Mira, la pandemia trajo consigo todos estos casi 2 años de confinamiento Sí. y la salud mental está impactando, por ejemplo, a las empresas. Las empresas tienen que desarrollar programas de atención a sus empleados porque el rendimiento va a ser menor. Las consecuencias futuras para la salud de ellos puede seguir incrementándose y es un costo adicional para las empresas. Qué importante esto que mencionas, porque además de, bueno, pérdidas económicas para las empresas, pues efectivamente es una enfermedad que se ha incrementado a partir de la pandemia y que la propia Organización Mundial de la Salud, pues ya la cataloga ahora a partir de toda esta situación como una enfermedad. Así que, pues interesante que se le ponga también ojo en este tema. Muchísimas gracias, Gerardo Rodríguez, colaborador de este espacio y también director académico del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas de Puebla. Gracias y un fuerte abrazo. Buena semana. Gracias, Verónica. Saludos. Buen día. Bien, en otra información, vea usted, este domingo, el día de ayer, entró en vigor el nuevo reglamento para